Muy, pero muy buenos días, familia de la comunidad católica. Gracias por acompañarnos en este programa que va a ser maravilloso, se los aseguro, porque definitivamente es la mano de Dios la que ha hecho posible el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos están acompañando por medio del canal de live streaming de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Miami, quienes en Casa María del Caminante hacen una invitación a toda la familia de Cristo Jesús y María Santísima y a todos aquellos que se sientan deseosos de conocer nuestra fe para unirse a Casa María del Caminante. Estamos en YouTube, por supuesto. Estamos también en TikTok, Casa María del Caminante, Instagram, Casa María del Caminante y Facebook, Casa María del Caminante. Si te quieres comunicar con nosotros, solamente tienes que mandar un WhatsApp al 786-387-7645. Y estamos felices de poder responder a todas tus preguntas y sobre todo a esa pregunta fundamental. ¿Qué puedo hacer para participar en la vida de la comunidad? Casa María del Caminante es un servicio live stream que no se enriquece de ninguna donaciones, sino al contrario, se utiliza todo aquello que tú puedas contribuir para el bien de la comunidad, del bien espiritual y de la fe. Así que no te pierdas nuestra programación y cualquier donación que quieras hacer, lo puedes hacer por medio de Cele al 786-367-1667. Gracias por estar aquí con nosotros y hoy tengo el honor, el agrado, la alegría, una emoción palpitante, no se imaginan, de presentar a todos ustedes en este programa mi primera entrevista a Marino Restrepo. En toda mi carrera de televisión, pienso que este es uno de los regalos más lindos que me concede el Señor. Marino, bienvenido a este programa y a tu casa, María del Caminante. Muchas gracias, Gabriela. Pues para mí es un honor y una bendición poder participar con el apostolado de ustedes y todo lo que hacen. Qué lindo. Pues te felicito y sobre todo estar con las hermanitas también en su comunidad y con todos ustedes, la audiencia que reúnes. Ay, muchísimas gracias, Marino. Yo sé que la historia de Marino Restrepo es una historia de inspiración. Es una historia de amor construida de muchísimas lágrimas también. Sé que Dios, nuestro Padre, te llevó por muchos lugares del mundo, desde nacer en los Andes hasta irte a la capital de Colombia, para después ir a vivir a un país tan distinto como Alemania y tener tu familia y tus hijos allá. Has regresado a Los Ángeles y ahí es donde tienes tu base, ¿verdad? Ahora ahí es donde te permaneces. Tú y yo tenemos unos vínculos maravillosos gracias al canal católico que nos ha acogido para poder transmitir la palabra. Y ahora en esta señal de live streaming, yo quisiera preguntarte tantas cosas que solo el Espíritu Santo me puede ir controlando y, y dándome la perspectiva de todo lo que quisiera saber. Antes de hablar de ti, cual me interesa tanto que toda la gente conozca tu testimonio, que me parece enriquecedor, vivo, me parece un testimonio que está alimentado por el fuego del Espíritu Santo para todos nosotros. Pero antes necesito preguntarte sobre toda tu contribución en este libro, en El Aviso. Hay tantas cosas que no sabemos y que tú nos pudieras ayudar con el Espíritu Santo a darnos luz. Cuéntanos sobre este libro maravilloso. Bueno, este libro se dio en una forma muy espontánea con la escritora Christine Watkins. Esta escritora, pues yo no la conocía, solo por intermedio de una amiga común que teníamos, Patricia Sandoval, que seguramente tú conoces. Ella fue quien le recomendó a Christine Watkins que me incluyera en la posibilidad de estar en ese libro que ella llevaba varios años escribiendo. Estaba recopilando todas las experiencias que hay relacionadas con el aviso, que termina en lo que se conoce como la iluminación de la conciencia. Entonces, esto se dio y Christine me contactó y me pidió permiso para publicar mi testimonio en su libro y
y ya un año después lo publicó. Ha tenido mucha acogida a nivel mundial en muchos idiomas. Y básicamente el mensaje central, como tú lo has podido ver, es una profecía que hay, que se ha repetido en varias partes ya, a través de la Virgen María más que todo, y que ha sido propagada por místicos de la iglesia, como el mismo Padre Pío, Santa Faustina Kowalska y otros, sobre un momento en que la humanidad entera tendrá una iluminación de conciencia y podrá ver toda su vida con relación a Dios, al pecado, a la gracia. Y esto va a ser algo extremadamente doloroso y trascendental, porque yo viví eso durante mi experiencia mística. Fue la primera parte de mi experiencia mística. El Señor me permitió ver toda mi vida desde la infancia hasta la edad de 47 años que tenía esa noche de la experiencia durante el secuestro aquí en Colombia. Y entonces yo pienso esto, y le dije a Christine Watkins, la autora del libro El Aviso, le dije, si toda la humanidad va a tener una iluminación de conciencia al mismo tiempo, con toda seguridad que será por medio de un éxtasis, porque uno no resiste una iluminación de conciencia sin estar en éxtasis. Puede morir del dolor, porque la conciencia perfecta trae la contrición perfecta y el sentido verdadero perfecto del pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, te podrás imaginar la dimensión de dolor y arrepentimiento que esto produce. No se puede resistir a nivel humano. Esta sería la introducción básica de la idea de lo que me preguntas, ¿no? Ok, Marino, y cuando nosotros hemos desarrollado, a causa de muchas condiciones que están alrededor de nuestra sociedad, en donde el ser humano es adiestrado a tener una separación, a crear una antiempatía con respecto a los mensajes de la fe. Desde la misma visión psicológica, biológica, humana, entendemos que si yo, por ejemplo, me paso la vida viendo películas de asesinatos, me paso la vida viendo películas del demonio, me paso la vida viendo películas, y no me refiero a todos los días, pero la vida pasa y yo participo de ese tipo de sugestiones psicológicas. ¿No llegará un momento en el cual la persona, cuando escucha el aviso, la iluminación de conciencia, una etapa de reconocimiento de tus faltas, ¿no piensas que la gente luego lo pone como un sistema de sci-fi, como que se va a la fantasía y no lo cree? No lo cree. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo pienso que cuando hay una verdadera iluminación de conciencia, el ser queda transformado. También se conoce que a pesar de la iluminación de conciencia que se anuncia proféticamente, muchos no cambiarán, como tú dices. Muchos simplemente lo ignorarán, sabiendo que es verdad, sabiendo en su corazón que es la verdad. Sin embargo, no les importará, que es lo mismo que ha sucedido con todos los eventos en el pasado que leemos en nuestra historia sagrada, como durante el diluvio, durante Sodoma y Gomorra, todo lo que se anunció, se avisó, nadie le puso cuidado. Y esto sucederá también hasta el fin. Así de que sí, como tú dices, hay gente que lo tomará simplemente como un evento más, pero no cambiará sus corazones. Tristemente, pero así es. Marino, ¿cómo te anuncia a ti nuestro Señor, Dios nuestro Padre Celestial? ¿Cómo te anuncia a ti que hay que cambiar? ¿Cómo fue ese momento, ese encuentro en donde el Señor te da un regalo especialmente hecho para ti, desde la historia de la creación de tu vida por Él, y te dice, Marino, te necesito, I need you. Te voy a dar este regalo para que trabajes para mí. Bueno, todo esto ocurre en etapas, ¿no? La primera etapa es el secuestro, donde me encuentro en una cueva, amarrado, encapuchado y sentenciado a muerte.
en una situación extremadamente precaria, quizás el fondo más bajo que yo he tocado en mi vida. Y ahí en ese momento se me aparece el Señor. Esto crea una realidad muy difícil porque yo entro en un éxtasis y al entrar en el éxtasis comienzo a revivir mi vida, que esta es la primera parte que el Señor permite que yo experimente, que es la iluminación de mi conciencia, pero en un éxtasis ya. Y comienza desde mi infancia hasta los 47 años que tenía esa noche. Recorro toda mi vida. Es algo tan doloroso que estando en éxtasis era insoportable. ¿Cómo será? Uno no podría tenerlo en un estado natural, se muere, ¿no? Se desintegra del dolor. Por eso siempre insisto que aquel que diga que tiene una iluminación de conciencia tiene que haber estado en un éxtasis o simplemente lo que pasa es que se concientizó, pero no iluminado, que son dos cosas diferentes, porque nosotros nos concientizamos cada vez que vamos a confesarnos, si verdaderamente tenemos un acto de contrición, perfecto. Y también nos concientizamos cuando visitamos santuarios de la Virgen y tenemos una experiencia mariana, una experiencia profunda que nos permite la Virgen en muchos sitios donde ella ha aparecido. Hay concientización, pero iluminación de conciencia al nivel que realmente es, se necesita estar en un éxtasis para eso. Entonces yo entro en eso, luego paso por otras etapas de esa misma experiencia mística continua, donde el Señor me muestra la iglesia, me muestra el pecado, el infierno, el purgatorio. Mi ángel de la guarda me lleva por muchos estados diferentes de la fe. Y también entonces, 2 años después de yo haber sido liberado del secuestro, es cuando el Señor se me manifiesta en una iglesia un domingo de Ramos y tengo otro éxtasis con él en una misa de 12 del día desde un crucifijo y ahí me muestra la misión y me muestra el llamado que me hizo. Es como primero me da la conversión del corazón mostrándome la verdad, mostrando mi vida de pecado, llevándome el arrepentimiento, permitiendo que sea liberado de una sentencia a muerte, que llegue a la confesión, que empiece una nueva vida en California por 2 años en silencio, sin contarle a nadie nada de mi experiencia mística. Y 2 años después, en esa Semana Santa, se me manifiesta y me llama y me muestra cómo yo había nacido para esta misión. Y así es como se da esto, Gabriela. ¿Qué impacto tuvo todo esto en tu familia? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo, a pesar de que han sido varias como explosiones, sin embargo, en el punto de ese cambio, de ese encuentro en primera persona con Dios, que es lo que para mí, en conclusión, es esa iluminación de conciencia, ¿cómo afecta esto a tu familia? Bueno, primero el secuestro de por sí fue un impacto muy grave contra mis hijos, que como tú sabes viven en Los Ángeles y estaban muy lejos de Colombia sin tener absolutamente ningún control de nada de lo que pasaba. Eso ya fue muy grave, ¿no? Y también mis hermanas que viven en Colombia. Pero después de que yo aparezco vivo del secuestro, que es un milagro muy grande haber salido con vida de manos de esos criminales, entonces comienza esta transformación mía que ellos van observando, ¿no? Tanto mis hijos como mi familia, en mucho silencio, porque lo primero que yo hice fue hablar con mis hijos y pedirles perdón por no haberlos educado en la fe, a pesar de tener ellos todos los sacramentos. Sin embargo, vivieron conmigo sin Dios. Y fue lo primero que hice. Pero después de eso, nunca hubo más conversaciones específicas sobre eso, ni sobre mi cambio. Ellos, en una amistad muy linda que tenemos, me han observado con cariño, pero con respeto y prudencia, y no se ha vuelto a dar más el tema con mi familia. Wow. ¿Se siente una carga o una responsabilidad el hecho de que tengamos que a veces respetar los parámetros de nuestra familia para que también sean íntimamente llamados de forma personal con Dios a la conversión? ¿Te sientes
que es difícil para ti el no poder como reunirlos a todos como una gallinita a sus pollitos, ¿no? Y hacerlos caminar tu camino. Ese es el gran deseo de mi corazón. Pero yo aprendí de mi propia madre que no es así. Mi madre intercedió por mí toda su vida y murió un año antes de mi conversión. Y ella me visitaba en California más o menos cada 2 años y me decía con mucho cariño. Ella llegaba con su empleada, que también era una señora muy santa, y ellas dos eran pues dos personas que vivían solitas porque todos nos habíamos ido ya. Y ella decía, mi hijo, yo no me impresiono con tu dinero ni con tu éxito. A mí me preocupa tu alma. Si sigues viviendo esta vida, no creo que te vayas a salvar. Me lo decía con cariño. A mí eso no me tocaba el alma porque yo era aquel engreído que pensaba que sabía todo y que la religión de mi madre era algo del pasado, algo anticuado. Entonces, pero aprendí de ella después de que yo viví la experiencia mística con el Señor y el Señor me mostró quién era mi madre y cuáles eran las oraciones de mi madre y qué alcance tuvieron. Entonces me di cuenta que esa paciencia, ese amor, ese respeto, esa prudencia, esa perseverancia en la oración por mi conversión es lo que importa. Y eso es lo que hago yo hoy con mis hijos, con mi familia, que gran parte de ella no está con Dios o están tibiamente en la iglesia. Y pues todos los días mis oraciones son por ellos, pero sé que no puedo descargarles el libro de la ley cada que me los encuentre, porque eso no ayuda. Yo a mis hijos les hablo de Dios cuantas veces puedo, pero no les estoy en un sermón corrigiéndoles su vida, sino que simplemente les doy ejemplo con la mía y les hablo con mucho cariño de la paz y el gozo que yo tengo. Bendito Dios. Qué importante lo que acabas de decir en este instante, porque le va a dar muchísima paz a los corazones de mamás o papás que se han convertido y que han encontrado en el camino hacia Cristo, han encontrado esa mamá como lo fue la tuya y la mamá de tu mamá, que es la Virgen, y cómo ella nos puede ir llevando con ese amor. Has dicho una frase clave para mí. No creo que puedas salvarte si sigues así. Esto es algo que lo voy a guardar en mi corazón y le voy a dar gracias a Dios por tu madre, porque acaba de escribir algo dentro de mí y te lo agradezco muchísimo, Marina. Cuando hablamos del aviso, hay personas que son más textuales y entonces de repente ya están comprando la comida, están comprando las velas de cera, están haciendo una serie de cosas que para otros son estados de locura, ¿sí? Técnicamente daría la impresión que sí. ¿Hasta qué punto tú crees que debemos realmente tomar ese tipo de acciones? Bueno, yo respeto mucho todo lo que consideramos la religiosidad popular y las emociones que tiene el pueblo con relación a todas estas profecías. Es respetable, ¿no? Son cosas que incitan el corazón a tomar medidas como esas. Y también vienen de algunas revelaciones muy privadas, ¿no? No aprobadas, pero que se deben respetar porque, como decía Gamaliel al Sanedrín sobre los apóstoles, es mejor dejarlos, que si es de Dios permanece y si no es de Dios desaparece. ¿Qué tal que estemos peleando contra Dios? Entonces yo la actitud que tengo es que yo respeto todo eso, pero si me preguntas a mí personalmente qué pienso, también con todo respeto doy mi visión, y es que la iluminación de conciencia sucede en un instante, porque eso sucede fuera del tiempo humano. Por lo tanto, un éxtasis será algo que nos saca del tiempo humano y nos da una catequesis profundísima de la verdad y que parece ser muy larga como mi experiencia mística, pero no ocurre en el tiempo. Entonces, cuando tú regresas a tu estado natural, parece que no hubiese pasado nada de tiempo, ¿no? Pero en realidad, en el eterno presente de Dios fue muy extenso. Entonces, después de que pase el aviso, que toda la humanidad viva eso,
el hombre queda en el mundo tal y como estaba, ¿no? Entonces, para eso no hay necesidad de irse a esconder a ninguna parte. Esa es mi visión personal. No hay necesidad de guardar nada, de buscar nada, de prepararse con nada. Lo que hay que hacer es no concentrarse en las cosas externas, sino en lo interno. Lo que hay que hacer es, en vez de preparar tanta cosa externa, preparar el corazón. Eso es lo que yo siempre le advierto a la gente. Mi experiencia mística y mi relación con Dios desde entonces, que esto ocurrió hace 24 años y llevo 22 años de misionero, es que lo único que realmente trae una verdadera trascendencia a nuestra vida y un cambio es la preparación interior del corazón de nuestro ser. Eso es más importante que las velas, que el aceite, que las uvas, que el refugio. Es más importante el corazón, porque uno puede irse a donde quiera, tener cuantas velas tenga, pero si el corazón no está preparado, de nada le sirve eso. Entonces, hay que empezar por dentro de nosotros. Yo creo que el refugio más grande que nosotros debemos tener son los dos corazones, el Inmaculado Corazón, el Sagrado Corazón. Ese es nuestro refugio. Usted quiere irse a un refugio, váyase hacia allá, al refugio de Jesús y de María, y su corazón que esté en ellos, unido a ellos, y en esa forma nada nos tomará por sorpresa, todo será dentro de la voluntad de Dios y el aviso nos iluminará lo suficiente para tener una conversión radical, total del corazón. Fantástico, lo entendí clarísimo y estoy segura que la gente también acaba de dar ese paso de comprensión. Pero ¿qué pasa con los 3 días de oscuridad? Esta es la pregunta obviamente inherente a la respuesta que acabas de dar. ¿Cómo damos el paso hacia los 3 días de oscuridad? Bueno, lo que sucede es que la interpretación mística de los eventos sobrenaturales hay que tenerla muy cuidadosamente en el corazón de la revelación, que quiere decir, las cosas sobrenaturales no ocurren sobre un plano natural y no actúan en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces la discusión es, ¿acaso los 3 días de oscuridad son 3 días en el que el sol no brilla, en el que es solo noche y de que es una niebla espesa que no se debe traspasar ni caminar en ella, sino que hay que encerrarnos y no abrir las ventanas y todo esto como está profetizado? Sí, pues todo eso es verdad, pero son profecías. San Pablo dice, todo pasará. Las profecías también pasarán porque las profecías también son imperfectas, dice San Pablo. Y la razón por la cual dice que son imperfectas es porque miren ustedes la profecía de Jonás en Nínive. Es una profecía imperfecta porque él anunció la destrucción de la ciudad y el pueblo se arrepintió y Dios cambió y no los destruyó. Eso es lo que se llama una profecía imperfecta, ¿no? Porque se anunció, pero no se dio. Entonces, todas estas profecías que están anunciadas como los 3 días de oscuridad pueden terminar imperfectas, como puede que se den. Por eso uno no puede simplemente estar completamente enfocado en los 3 días de oscuridad y vivir en torno a eso. Eso no se puede. Hay que tener todo eso como María guardaba todos los misterios en su corazón. Eso se llama la prudencia de las cosas que Dios maneja, solo Dios. Porque todo esto, las profecías de los 3 días de oscuridad, del aviso, está en manos de Dios y Él es el único que decide si esas cosas realmente se dan o no, aunque la hayan anunciado sus profetas. Porque ya vemos, por ejemplo, lo que ha sucedido con muchos de los anuncios de los profetas. De repente Dios cambió de idea y por eso Jonás estaba tan bravo con Jesús, con Dios, porque ya había, estaba todo disgustado. Es que es muy curioso ese pasaje, es muy lindo. El caso es que eso es lo que puedo responder al respecto, ¿no? Yo pienso que la conducta más sana, más coherente, más santa y más humilde del católico es estar simplemente viviendo a cada día con su afán, como nos lo pidió Jesús, y estar no preocupado de cuándo vienen estas cosas, sino preocupado de cómo estoy haciendo yo las cosas hoy y cómo estoy caminando yo de recto hoy con Dios.
Eso es, yo pienso que debemos concentrarnos en eso más que nada, con todo el respeto que hay y que se debe tener a estas profecías, ¿no? Y también saber que muy bien, vienen los 3 días de oscuridad. San Pablo dice algo muy importante sobre todos los eventos sobrenaturales. Dice, pero a nosotros que somos aquellos que caminan en obediencia con Dios, nada de esto nos sorprenderá, sino que siempre tendremos el aviso seguro para estar preparados. Así de que el pueblo de Dios que camina en obediencia nunca es sorprendido por los eventos, siempre se le anuncia y se le anuncia exactamente a tiempo. Así que no debemos estar preocupados por eso. Yo le digo a la gente, vivan una vida libre, libre, sin miedo, sin preocupaciones, si están en gracia de Dios. Y eso no quiere decir que el sufrimiento no va a venir, la prueba, las guerras, el hambre, los desastres naturales, todo eso ocurrirá. Pero si estamos en gracia, pues que viva uno lo que tenga que vivir, pero lo vive en paz. Increíble, claro que sí, Marino, te entendemos perfectamente y le doy gracias a Dios de que esta entrevista está siendo grabada y que va a quedar en el internet para que las personas puedan regresar a las palabras y escucharlas, porque sí me parece que es necesario que la conciencia también sea un trabajo de tarea, o sea, en la parte manual, como en lo que nos corresponde física y motrizmente hacer, el revivir las palabras, el volverlas a analizar. Es como la escritura, que cuando uno la abre tiene vida. La palabra de Dios está viva en la Biblia y uno mira y dice, esto me corresponde a mí. Esto lo escribió Dios al principio del tiempo para que yo lo lea hoy. Y te da una señal de cómo arrancar nuevamente. Pero individualmente, como personas, Marino, como personas que deseamos hacer el bien después de nuestras conversiones, que sin duda alguna han sido distintas, pero igualmente impactantes. Yo creo que tú eres un hombre con una valentía que, lejos de ser un halago, te lo digo como una especie de introspección de lo que uno necesita. Yo no sería capaz de dar mi testimonio completo, porque creo que el primero serían 100 tomos, y en el segundo yo ya estaría en el hospital lista para despedirme de este, solo de traer la mente, la conciencia, la claridad al entendimiento del daño tan profundo que le hacemos a un Dios tan bueno. Sin embargo, ¿no sientes, Marino, algún día que te cansas, que ya te cansas respecto a todo lo que hagas de ese amor con Cristo, ese enamoramiento con Cristo, pero que miras el mundo y te cansas? No, sabes que hay algo muy particular en mi vida nueva con Dios y es que en el pasado, antes de mi experiencia mística y mi cambio de vida, yo me cansaba mucho en medio del éxito. Entre más éxito tenía, más me cansaba de lo que hacía. Y era algo increíble, entre más dinero recibía, más agotado estaba. O sea, no tenía un entusiasmo real por las cosas que lograba, a pesar de que eran mis sueños, mis ideales y los ideales del mundo, de la gente del mundo. ¿Cuántos no quisieran haber tenido lo que yo tuve y alcanzado lo que yo alcancé? Sin embargo, para mí no valía nada, pero era que en mi corazón seguramente esperaba algo mejor y sabía algo mejor que yo no sabía conscientemente. Entonces, hoy en mi nueva vida, estos 22 años de misiones, no tengo ese cansancio, ni me ha llegado ni un segundo. Yo tengo un entusiasmo increíble por hacer lo que hago. Estoy totalmente disponible para participar en todos los foros a los que soy llamado. Obviamente a muchos he tenido que decir que no, porque obviamente no vienen de un buen lugar, pero en general el pueblo de Dios siempre está unido y aunque no nos conozcamos, el Señor nos va presentando poco a poco, como a tú y yo, ¿no? Y esto es un camino que hay que seguirlo con amor y yo lo sigo con mucho entusiasmo. Yo tengo una vida de mucho entusiasmo en lo que hago. La misión para mí ha sido el regalo más grande que yo he recibido. He visitado más de 120 países en todos los continentes y tengo el deseo de ir hasta los últimos rincones
si es que Dios me lleva, porque eso es lo que quiero, ¿no? Y me Y yo, siento muy entusiasmado. Marino, me voy a ir contigo a los últimos rincones. Yo quiero seguirte, quiero ver lo que haces. Marino, ¿estás listo para morir? No, pues realmente yo le pido al Señor siempre que me dé un poquito más de tiempo, porque yo viví una vida tan decadente por 47 años que yo le pido al Señor que me dé todo lo que más pueda para reparar, para enmendar toda mi vida, para poder hacer todo lo que más pueda por decirle a la gente lo importante que es ser de Dios sinceramente y convertir nuestra vida a la luz, gritarlo desde los tejados. Y yo pienso que es una necesidad muy grande que tengo dentro de mí. Por eso no es que no esté preparado para morir porque tengo miedo de condenarme. Eso ya no existe en mí. Pero sí pienso que puedo continuar y reparar mucho más si continúo con vida, si es que Dios lo quiere. Pero al mismo tiempo, yo estoy muy abandonado en la voluntad de Dios y Él es el único que sabe cuándo termina todo esto para mí. Qué belleza. Marino, cuando ves esta, o sea, no es el propósito mío hacer una preguntas y respuestas como si fuese algo esquematizado, pero realmente necesito aprovechar el tiempo y de ti tomar las enseñanzas de tus criterios. Por eso te lo pregunto de esta forma, menos tal vez amable o cuidadosa, pero cuando estamos viviendo una batalla tan grande en la iglesia y las profecías de Padre Bobby están llegando o los mensajes que la Virgen le dio a Padre Bobby, este humo está dentro de la iglesia. ¿Cómo tú piensas que nosotros, el cuerpo místico de Cristo, los obreros, que son poquitos, pero que tenemos que servir porque es un llamado que nos llena, que nos motiva, que es nuestra vida? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo actuamos después que está ocurriendo una realidad que nos parte el alma? Pues Gabriela, cuando yo comencé mi apostolado en el año 99, traía ese celo que trae uno en la luna de miel con Jesús, la entrada, el regreso a ese tesoro que es la iglesia y el celo, exhortando a todos, mirando el pecado en la gente y esto. Y claro, cometí muchas imprudencias y cosas que uno va aprendiendo como como, cierto, el cachorro, ¿no? El cachorro. En una oportunidad tuve una experiencia con el Padre Pío en el norte de Gales, en el Reino Unido, donde teníamos una base de nuestra misión por varios años, y es un santuario del Padre Pío. Y en una experiencia que tuve con el Padre Pío, me dijo, no te olvides, porque yo estaba muy atormentado por un error que había cometido de imprudencia con unas señoras de mucha edad, ¿no? Escocesas. Y lloraron, y yo me di cuenta que era imprudente lo que yo había hecho. Entonces está muy arrepentido a los pies de una estatua del Padre, el Padre Pío, muy grande, muy linda, y con la cual oraba yo mucho, y el Padre Pío se me manifestó solamente a través de sus ojos que se movieron, ¿no? Parpadearon, y me dijo, no te olvides, tú eres un cachorro de león. Entonces yo me puse a meditar sobre eso tanto, y entendí. Sí, el cachorro es loco, el cachorro se quema, el cachorro se mete en problemas, el cachorro todo, pero es cachorro de león, ¿no? Entonces, porque somos del león de Judá, ¿no? Claro. Cachorros del león de Judá. Y entonces, pues todo eso, cuando entré a la iglesia, era el cachorro, ¿no? Que hacía toda clase de cosas que eran imprudentes y que eran reales, porque me iba atrás de los errores de la gente, de las herejías, de todas las cosas horribles que pasan en la iglesia. Pero he terminado entendiendo, Gabriela, que Jesús dejó a Judas hasta la última cena no en vano. Fue una catequesis para la iglesia, para mostrarnos que la iglesia es humana, imperfecta y que siempre veremos cosas espantosas en la iglesia, porque el diablo no está en los prostíbulos, el diablo está en los lugares donde está el pueblo de Dios,
que es donde está su pesca, ¿no? Entonces, hay cosas muy graves en la iglesia y las sabrán hasta el regreso de Jesús. Pero nosotros no debemos escandalizarnos, nosotros no debemos perder la fe, nosotros no debemos desanimarnos de ninguna manera, sino santificarnos. Yo digo, una enseñanza que yo recibí del santo cura de Ars también en una experiencia que tuve con él fue esto: cada que te encuentres con algo malo en la iglesia, dale gracias a Dios porque te está empujando a santificarte. Porque lo único que puedes hacer por la iglesia, en las cosas que están mal en la iglesia, es tu santificación. Porque un santo puede hacer cosas muy grandes. Por lo demás, no vas a contribuir en nada si estás simplemente observando, juzgando, murmurando en el corazón y asociándote con otros para sacar los trapos sucios al sol de la iglesia. Y esa es la actitud que yo he tomado. Nítida. Me encanta. ¿Ves cómo es tan importante ir así con las preguntas que nos van a fortalecer espiritualmente ahora que nosotros estamos contigo como tus pupilos? Entonces, no, es que yo no le dije a Dianita, tu asistente, que iba a exprimir a Marino en la entrevista, porque si no me hubiera dicho es que él no puede concederle la entrevista. No te preocupes que a mí el Señor me dio naturaleza de limón, así que me puedes exprimir. Muy bien. Marino, entonces, esta realidad de que justamente el enemigo es tratando de rompernos a los que queremos caminar con Dios. Nos hace comprender que ciertamente Él no se va a ir a las discotecas, a los muchachos que están pecando, a la gente que se va a ir con nosotros para hacernos caer, patearnos la silla. ¿Cuál sería para ti la técnica, por llamarlo de alguna forma, que nuestros santos tan grandes te hayan dado para poder nosotros tomar esa posta y caminar un poquito más firmes, más seguros y no tambalear tanto? Pues yo pienso que todo lo que realmente importa para que nosotros alcancemos una fortaleza real para defendernos del maligno y defendernos del mundo y defendernos de nuestras propias debilidades es una conversión sincera de corazón, una decisión interior con todas las fuerzas de nuestro ser que determina el rechazo total al pecado, el rechazo total a toda la vanidad del mundo, el rechazo total a todas esas carencias que hay en nosotros causadas por nuestra desobediencia, que solamente manifiestan los pecados capitales en nosotros, que son los 7 demonios o legiones que atacan la ley de Dios. Y entonces, teniendo eso en vigilancia permanente, estamos fortaleciéndonos y creciendo espiritualmente. Es de la única manera, pero siempre teniendo una regla, y la regla es: hay que enfocarnos en nosotros primero, siempre. Por eso, la disciplina más grande es quítale el dedo a los demás. No estés señalando a los otros, no estés acusando a nadie. Mírate tú. Y es muy importante tener esa regla clara. Cuando uno ve a una persona que asesinó, que es un terrorista, que es un impuro, que quién sabe cuántas cosas, uno debe quedarse en silencio mirando sus pecados, para los pecados propios, para que uno tenga compasión. Me haces recordar a Brian de Jesús de la Sagrada Familia, quien gracias a Dios hoy es ya hermano brother en el camino a ser pío de San José de Calazán, de la congregación de San José. Pero un día Brian me miró a los ojos y me dijo: María Gabriela, ustedes no rezan por nosotros. Pero enojadísimo. Y se refería al mundo, a la gente que no ora por nosotros. Dice él, nos dejan como a la deriva. No hay ese compromiso de oración que nos permita fortalecernos más. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que ese asesino, ese terrorista, ese hombre totalmente endurecido en el Islam, todas estas personas
es tan así, también tenemos una responsabilidad propia nosotros. Sí, eso es verdad. En una oportunidad en el norte de Irlanda, en Belfast, Ajá. estaba yo muy confundido. Esto fue muy temprano en mi apostolado, sobre los protestantes del norte de Irlanda y los asesinatos contra los católicos. Todo esto tan horrible. Y en el Santísimo el Señor me mostró con mucha claridad que el protestantismo era una herida de la Iglesia Católica por donde sangraba y que eran consecuencias de los pecados de la iglesia. Entonces, me pedía que orara mucho por ellos porque era un cuerpo cristiano que había perdido la gracia de los sacramentos y por lo tanto con ese solo sacramento del bautismo caminaban y con la palabra, porque por eso se conocen como solo Biblia. Y ahí entendí lo que es la intercesión. Se trata de que la vida nuestra intercesora es una vida reparadora, porque entre las cosas que el Señor me reveló que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Por lo tanto, por medio de la Eucaristía, nuestra vida de santidad, nuestras oraciones, evitamos muchos males en el mundo. Muchas personas que pudieran estar haciendo algo espantoso con nuestra comunión, con nuestra confesión, con nuestro amor, puede detenerse ese pecado. Así de que muchos males en el mundo se detienen con las acciones buenas nuestras. Perfecto, entendidísimo. Marino, y cuando se trata de, yo tengo una inspiración y yo quiero servir a Dios, pero cuando las cosas no me salen bien, entonces tengo una reversa. Le pasa a muchos ministerios, le pasa a muchas personas. ¿Qué te dijo a ti el santo cura de Ars para poder ser perseverantes en las misiones? ¿Te dijo algo que nos pudieras transmitir? Sí, precisamente estando yo en una iglesia que está consagrada a él en Francia, em, había acabado de vivir una experiencia muy impactante en los Países Bajos, por allá por Bélgica, sobre una mujer carismática que me había invitado 4 años continuos a congresos carismáticos, y era una líder extraordinariamente grande, con unos dones, una unción espiritual increíble, una capacidad de congregar gente por los miles. Y de pronto llegué ese año, y ya no era ella la líder, sino un señor que yo ya conocía también. Y pregunté por ella y me dijo, mira, ya está. Y estaba al final de toda la audiencia por allá. Me dijo, voy a contarte lo que sucedió. Lo que sucedió es que su hijo más amado, la niña de sus ojos, murió en un accidente de automóvil y ella no le perdonó a Dios y le hizo reclamos en público aquí ante la congregación. ¿Cómo te atreves a llevarte a mi hijo cuando yo te he servido día y noche? Cuando yo he sido tuya, cuando toda mi vida te la entregué. Y ella no le perdonó a Dios por mucho tiempo, quedó así. Para mí fue muy impactante eso, me dolió mucho, porque yo conocía algo mejor que eso, ¿no? Sobre esa situación. Pero yo no le dije nada a ella. Ella me abrazó, lloró y se despidió y no hablamos, nada. Ella sabía lo que yo le iba a decir. Entonces ella se retiró, pero yo la entendí y oré mucho por ella. Y en esa iglesia, Santo Cura de Ars, que fueron unas semanas después, el padre me mostró con una claridad increíble lo importante que es la sinceridad de la relación con Dios. Es decir, uno puede envolverse en una religión emocional, en la cual ocurren muchas cosas buenas, porque todas estas emociones religiosas de la alabanza, de la oración y los frutos que eso da, porque el Espíritu Santo es muy puntual y muy fiel. Si uno alaba, si uno ora, viene el Espíritu y hace maravillas. Pero eso no quiere decir que los que están orando y alabando son santos o están muy bien o están convertidos o están realmente sumergidos en esa realidad espiritual interior que son de Dios desde las entrañas y que mueren Ajá. por Él. Entonces ahí me mostró el santo cura que la intercesión tiene que ver con la raíz de nuestra relación con Dios.
Si no hay una relación con Dios enraizada en el fondo del alma, la intercesión no alcanza a subir lo suficiente como incienso hasta la divina voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que más aprendí yo de él. Esta señora luego se convirtió de nuevo, para terminar la historia de ella, y es una líder otra vez grandísima y pidió perdón por haber tentado a Dios y le pidió perdón a Dios por no haberla castigado, porque sabemos que en el desierto los hebreos murieron más de 20,000 por tentar a Dios en un solo día, ¿no? Pero a ella le perdonó. Marino, maravilloso, maravilloso lo que escucho de ti. No sabes cómo nos llena, cómo nos está haciendo sentir ese palpitar ya del corazón de Cristo, contento de saber que estamos aprendiendo algo tan importante. La clave siguiente, entonces, sería para tener ese sincero amor a Cristo, esa sinceridad de nuestra fe. ¿Cuál? ¿Cuál es el paso práctico que tenemos que dar? Bueno, pues primero, hay una recomendación que yo hago que sería estrictamente dentro de un lenguaje católico, ¿no? Y es, porque seguramente muchas personas nos escucharán y verán que no son católicos, pero dentro de un lenguaje litúrgico, por decir así, uno de los principios fundamentales para enraizar profundamente la relación con Dios para que sea sincera es la Eucaristía. Y uno de los ejercicios más increíblemente poderosos es la adoración al Santísimo. Yo le digo a la gente, mire, usted quiere hacerse el favor más grande, váyase a adorar al Señor, pero cuando esté ahí, no se quede en la silla donde está, no se quede ahí, váyase hacia adentro de la hostia, camine hacia Él y conviértase uno con Él. No se quede acá atrás con todos sus 50 rosarios y 50 lecturas de lo que lleva y después dormirse, sino que usted llega y se va desde su corazón caminando espiritualmente hacia la hostia y éntrese allá y quédese con Él y aprenda a vivir uno con Él para que sus raíces espirituales queden sembradas en Él. Ese es un ejercicio espiritual que yo recomiendo siempre, porque la mayoría de las personas están en la banca al frente del Santísimo y no se mueven de ahí. Ahí están, desde ahí le hablan al Señor, desde ahí lo acompañan, desde ahí hacen todo. Eso no es un pecado, eso no es malo, pero es imperfecto. Entonces tenemos que buscar la perfección y la perfección es que si vamos allá es a volvernos uno con Él en esa hostia, a entrar a la hostia. Por un lado, ¿no? Por otro, nuestra vida de oración debe ser una vida muy sencilla, no una vida de rezanderos, sino una vida de oración, que quiere decir, si yo sinceramente hago una oración, cualquiera que sea, una Ave María o 100 Ave Marías, que las haga completamente enfocado en lo que estoy rezando, dándome cuenta qué es lo que estoy repitiendo, a quién estoy recordando, a quién estoy invocando y qué está sucediendo en esa oración. Por ejemplo, una Ave María, ¿qué pasa? Yo estoy al frente de San Gabriel, estoy al frente de la Virgen, estoy al frente de la Encarnación, estoy en ese misterio y eso es lo que estoy rezando y eso debe estar presente. Y en esa forma, haciendo la salmodia y la recitación vida, se va enraizando más profundamente en el alma todo lo que oramos, lo que invocamos, todas las jaculatorias y los himnos a Dios se convierten en espíritu. Amén, amén. Marino, retomando solamente dos líneas acerca de la señora que vivió esta experiencia, porque desde mi vida personal, profesional de la consejería y la terapia, yo encuentro muchas personas que a causa de la pérdida de sus seres más queridos entran en un estado de desierto espiritual, la cosa más terrible. Comprendo que biológicamente el cerebro tiene una naturaleza de información que hace que al recordar, al sentir y la impotencia de no poder cambiar algo que por alguna razón Dios no lo ha hecho natural. O sea, en nosotros no es natural perder a nuestros hijos, no es natural perder a nuestro esposo, esposa,
no es natural, es un impacto impresionante. Entonces, una mamá, una viuda, alguien que ha sido secuestrado, como tú lo has vivido, y que llega a un impacto psicológico en donde no consigue reconciliar el área espiritual, que tiene que tomar de la mente también el cerebro creativo para poder gestionar esa fe día a día. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo has hecho tú? Estoy convencida de que has tenido muchísimas personas que han venido a ti en una situación como esa. Pero ¿cómo gestionas que esa persona no estuviese realmente retando a Dios, sino pasando por lo que se llamaría un trauma psicológico? Eh, bueno, esta es una pregunta muy difícil porque cada caso es único y también la respuesta no existe, ¿no? Para un dolor de esos, porque cualquier cosa que tú digas, eso no va a solucionar lo que está sucediendo. Como tú muy bien lo explicas desde lo científico, desde lo humano, eh, sabemos que el cerebro humano y las emociones del hombre, su psicología, no va a aceptar la muerte, que es lo que tú has descrito con claridad. La muerte no la aceptamos porque nuestra alma es inmortal y está dentro de un cuerpo mortal. Y es una contradicción que es causa del pecado original. Es una maldición, realmente. Es el destierro, que es lo que nos redime Jesús, que nos dice, vengo a redimirlos, pero al mismo tiempo Nicodemos nos revela que tenemos que nacer de nuevo del Espíritu, que quiere decir, tenemos que enterrar este cuerpo corruptible para resucitar en un cuerpo incorruptible. Entonces, esta transición no se logra humanamente, no se logra. Por eso cuando hay muerte, cuando hay seres queridos que parten y sobre todo repentinamente, esto causa dentro del hombre la más grande amenaza y le toca la fibra del más grande miedo, que es el miedo a la muerte. Entonces le recuerda su muerte misma y eso el alma natural, el alma que está ceñida a la naturaleza humana, no perdona la muerte. Entonces esas personas que vienen adoloridas en duelo, ya de por sí no aceptan la muerte. Y uno lo único que puede hacer es orar por ellas. Yo siempre oro por ellas. Les digo, mire, en vez de hablar, vamos a orar. Oro por ellas, pido el Espíritu Santo para que les traiga paz al corazón, para que esa paz comience a darles esa realidad espiritual de tener que aceptar la transición de la muerte, pero teniendo confianza de que en Cristo no morimos. Y esto ya es una evangelización muy seria que solo la puede dar el Espíritu Santo. Como dice San Pablo, nosotros sembramos y regamos, pero solo Dios hace crecer. Entonces, en un ser así que está atormentado por una pérdida tan grande, uno ora con ellos y le pide a Dios que les ayude a entender lo que es Cristo y lo que es la promesa de que no moriremos. Y eso es lo que uno siembra en ese corazón, generalmente en silencio, durante la oración que se hace por esa persona, porque las palabras no alcanzan para una situación de esa. Eso he descubierto yo. Y me lleva directamente a la pregunta de, tengo dos preguntas. La primera es, en tus palabras, definir el alma y el espíritu. Y la segunda es sobre las almas del purgatorio. Muy bien. Bueno, hasta donde yo he podido entender místicamente la realidad del alma y el espíritu, he podido darme cuenta lo siguiente. Cuando Dios nos crea, sopla en nosotros la vida. Y la vida es el alma que anima la materia, ¿no? Por eso se habla del barro y Dios sopla en ella la vida, que es el alma que anima ese barro, de la misma manera que esa alma anima las plantas, los animales, anima las criaturas que Dios ha creado. Entonces, después viene algo que se llama espíritu. El espíritu
hay dos espíritus solamente, el espíritu de la naturaleza y el espíritu de Dios. Para poner un ejemplo claro sobre esto, cuando el sacerdote toma el agua y la exorciza, lo que hace es sacarle el espíritu de la naturaleza y darle el Espíritu Santo. Entonces esa agua ya es sobrenatural y no tiene el espíritu de la naturaleza. Por eso bendecimos nuestros alimentos, para sacar el espíritu de la naturaleza a los alimentos y traer el Espíritu Santo y que ese alimento nos convenga, nos nutra. Entonces, el espíritu que nosotros tenemos como cristianos es el Espíritu Santo, que es el que se une al alma. Cuando estamos en pecado, entra el espíritu del mal y reemplaza al Espíritu Santo. Entonces no hay sino dos espíritus, pero dependiendo del estado en que nos encontremos, el espíritu con el que vivimos. Increíble, claro, y hace perfecto sentido. Entonces ahora hablemos de las almas del purgatorio. Las almas se refiere al alma misma que está en la persona, pero ya sin el cuerpo, no corpóreas. Sácanos de esta, María. Sí, se conoce como ánima, ¿no? Alma, en el purgatorio. Y date cuenta que en el cielo no se llaman almas, se llaman espíritus, ¿no? Los santos son espíritus de Dios. Sí, espíritus de Dios se hicieron uno con Dios. O sea, están en el espíritu de Dios y se llaman espíritus en el cielo. En el purgatorio son almas todavía porque no han completado la perfecta unión de su alma con el Espíritu Santo. Están en eso, están llenando todos los espacios de desamor que vivieron en su vida terrenal. Esos tienen que ser llenados para que se llene completamente de luz el alma y pueda entrar a la gloria de Dios y ser un espíritu de Dios. Maravilloso, listo. Entonces me queda clarísimo. Y si me queda claro, significa que le va a quedar claro a todo el mundo, porque nuestras mentecitas, cuando yo tengo un principio de trabajo y que es, para poder enseñar tienes que ser un buen alumno. Y cuando tengo la dicha de estar frente a un gran maestro, nada me causa más alegría que convertirme en la más ingenua y pequeña de las alumnas para poder aprender y enriquecerme de todo lo que alguien con una vida, con una reconciliación con Dios tan maravillosa como tú ha logrado tener. Desde este pequeño palco en donde estamos todos mirando lo grande que ha sido el Señor contigo, Marino, y lo grande que por ende ha sido con nosotros al dejarte en este siglo XX, en este mundo en donde viene esta tormenta psicológica y biológica de la cuarta era industrial. ¿Cuál es tu consejo más concreto? Tanto para las personas que venimos de una generación donde cuando yo nací no había televisión, y por supuesto el teléfono fue ya cuando yo era una adulta casi, ¿cuánto esto es un peligro para el alma y para esa conversión diaria? ¿Cómo tú nos ayudarías a poder aprender a asumir esta realidad que es imparable porque es un tsunami, pero cómo atravesarlo nosotros sin ser contaminados y sin ser rotos por estos modernismos tan agresivos que hay? Bueno, hay varios aspectos de esta pregunta, porque dentro de un aspecto está la tecnología, la industrialización, la ciencia, y dentro de otro aspecto está lo que el hombre produce en medio de esta civilización como ideologías, como filosofías. Y por otro lado está la política que maneja los intereses del materialismo. Entonces, todo este conjunto nos trae una sociología que crea una sociedad civilizada, por decir así. ¿Y cómo hacemos para vivir dentro de todo esto? Yo pienso que si uno lo mira con todos los aspectos, es muy confuso y difícil y lo ve como algo que es extremadamente contaminante y la única solución es irse a un refugio. Eso es lo que normalmente una persona concluiría, pero no es verdad, no es verdad. Yo siempre le digo a la gente, miren,
todos los cristianos santificados, o sea, los mártires, los santos que están en el cielo, todos murieron al frente de la batalla, ninguno se fue a esconder, ninguno guardó comida, todos se fueron al frente a luchar, a traerle los peces gordos al Señor, porque somos pescadores de hombres en el mundo y con los elementos del mundo luchamos. Yo le recuerdo a la gente esto. Si ustedes leen con cuidado el Evangelio, se dan cuenta de algo muy particular. Ni Jesús, ni sus mejores amigos, ni los apóstoles, ninguno se preocupó de lo que el mundo estaba haciendo. En ninguna parte mencionan la preocupación de Jesús por lo que los romanos estaban haciendo con su pueblo judío. Jamás, no hay una sola conversación al respecto, nada. Hay unos encuentros por ahí de tentaciones sobre los impuestos, que sabemos que pasa algo extraordinario cuando Jesús envía a Pedro a sacar de un pescado una moneda y pagar sus impuestos, pero en realidad no hay una sola conversación sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que nosotros debemos vivir en el mundo, utilizar todas las herramientas que nos ofrece la tecnología, las estamos usando en este mismo momento, por eso nos estamos proyectando a la audiencia que nos proyectamos, utilizamos todo lo que el mundo ofrece para bien, lo utilizamos. No participamos en las ideologías y filosofías del mundo porque contradicen nuestra fe, nuestra relación con Dios. Las dejamos donde están, las denunciamos desde nuestro palco, como tú lo llamas, las denunciamos como algo que no es de Dios, y tenemos caridad con la gente que está perdida en el mundo para que el amor de Dios sea quien conquiste sus corazones. Pero no debemos tener miedo de estar en el mundo, de estar enfrentados a todos estos elementos del mundo, porque tenemos a Dios en el corazón y Él nos ayuda a navegar por dentro de estas aguas. Nos damos cuenta de la historia de cada uno de los apóstoles, sabemos que fueron martirizados, pero sin embargo caminaron por el mundo, por todas partes, y vieron todos los desastres y la maldad y todo lo que hay en el mundo que lo maneja Satanás. Sin embargo, no se asustaron, y no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Así que debemos seguir trabajando con mucha fe y sobre todo sacando pescados gordos del mundo para llevárselos a Dios. Maravilloso, claro que sí. Y Marino, en me toca aprovechar este momento, ya que nos has llevado con tanto amor y con tanto cariño hacia esta plática de paz, porque lejos de parecer una entrevista y vamos a hacer este programa, esto ha sido una plática de paz, nos has llevado a la paz, a ese camino, nos dejas ver el futuro cercano de una forma diferente, y eso es maravilloso, ya lo consideramos un regalo de tu parte para nosotros. Cuéntanos un poquito de ti, del ministerio que tú conduces. Cuéntanos de ese camino, cómo lo solidificaste, cómo hiciste que esa iluminación de conciencia que Dios te regaló y que lograste superar en el sufrimiento y buscar la luz de Cristo ya en la parte de tu free will, de tu propia voluntad. ¿Cuáles han sido estas construcciones que has hecho, este ministerio, congregación? Cuéntanos todo. Bueno, yo comienzo este camino misionero dejando mi vida artística en el año 99 por una revelación del Señor. Y es un ministerio que el mismo Señor me lo reveló como Peregrinos del Amor. Es el nombre de este ministerio, que es el anuncio de que voy a peregrinar, voy a caminar por el mundo. Él me mostró que me iba a llevar por todas partes. Entonces comencé con ese llamado. Y mi director espiritual, quien el Señor me reveló también desde mi primera confesión, después de salir del secuestro, yo regresé 2 años después a consultarle a él la revelación que tuve en esa misa de Semana Santa sobre el apostolado, y él empezó a dirigirme. Entonces, él me dijo que tenía que conseguir la bendición de la iglesia y solicitamos con la Arquidiócesis de Bogotá la aprobación de un ministerio laical evangelizador sobre la nueva evangelización, porque teníamos que localizarlo dentro de una pastoral de la iglesia, y eso fue lo más apropiado.
Entonces, duró 7 años todo ese proceso, pero me aprobaron en el año 2011 con derecho canónico, el Tribunal Eclesiástico de Bogotá, y oficialmente pertenezco a la Arquidiócesis de Bogotá como misionero laico, y como comunidad tenemos estatutos para comunidad religiosa, sacerdotal, para colegios, para muchas cosas, pero no hemos llegado a eso. Estamos en la parte de evangelización laical, y he estado entonces con este ministerio enviado desde la arquidiócesis, por decir algo, porque así sería, se consideraría eclesiásticamente, enviado a muchos países. Como te decía antes, la cuenta se nos perdió como en 120, pero vamos mucho más allá. Y esto es una misión permanente. Solo se interrumpió en la pandemia por 15 meses, pero ya se volvió a iniciar. Entonces, todo el tiempo estoy viajando detrás de todas las invitaciones que hay, que son muchísimas y permanentes. Entonces, eso es lo que hago. Visito toda clase de movimientos de la iglesia, instituciones de la iglesia, movimientos sacerdotales, religiosos, laicales, y foros internacionales de ecuménicos de toda clase, ¿no? Porque también me vinculo al dicasterio de la evangelización de todos los pueblos, en muchas de las misiones en África, en el Lejano Oriente, en otros países, y así, esa es mi participación, ¿no? Es una misión constante de evangelización y también de intercesión, de oración, dependiendo de los carismas con los cuales participo, ¿no? Ajá, maravilloso. Y hay una forma en que las personas puedan conocer mejor este movimiento. Sé que por supuesto tenemos Peregrinos del Amor en una página web, ¿verdad? Sí. Sí, podríamos... Sí, esa página sería el Centro de Información General. Si entran a www.peregrinosdelamor.com o marinorestrepo.com, ahí entran a la madre de la misión y encuentran todo lo que hacemos. Y ahí está todo, todo realmente. Y ahí Marino, publicamos. con todos estos encuentros con santos que has mencionado, dos que son así como wow estos santos, ¿cuál es el santo a quien tú le has encomendado esta misión o el Señor ha querido que cuide de tu misión? San Miguel Arcángel. La misión obviamente es una batalla muy grande, porque pues te podrás imaginar todas las batallas que he luchado en estos 22 años, porque Satanás quiere destruirme. Entonces esto ha sido muy, muy difícil y San Miguel Arcángel ha sido el más grande aliado. Pero puedo decir que tengo una amistad con muchos santos, dependiendo de la misión, dependiendo del país o el continente o por donde me esté moviendo, aparecen diferentes santos, se manifiestan diferentes santos, ¿no? En estos días tuve, aunque la iglesia litúrgicamente estaba celebrando a San Martín de Porres y con él he tenido varias experiencias, sin embargo en estos días se presentó con mucha fuerza para mi apostolado, sobre todo la misión que comienzo este sábado en México, este próximo sábado. Entonces San Martín de Porres se ha manifestado, ¿no? Pero así sucede constantemente, pero San Miguel lleva la batuta, como dicen, ¿no? Maravilloso. ¿Y está bien que te pregunte cuál es la misión o todavía no debemos de saberlo, la que comienzas este sábado? Pues mira, lo que sucede es que estamos trabajando en el itinerario y Okay. más o menos el miércoles de la semana entrante ya publicamos en mi página el itinerario completo. Creo que visitaremos unas 20 ciudades hasta el 9 de diciembre y regresaremos porque estamos atrasados en invitaciones por lo que dejamos de ir más de casi 2 años, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces empieza el miércoles, ya tenemos el itinerario y Sí. vas a transmitir por medio de live stream o por tu canal. ¿Qué vas a hacer? Bueno, yo tuve un tiempo en el que estuve transmitiendo en vivo mis charlas internacionales, pero resulta que hay tanto problema con internet y con las transmisiones que decidimos
no hacerlo más. Ya no transmito en vivo, sino que voy publicando poco a poco las charlas de las misiones, para que queden mejor presentadas y no hayan todas esos errores de transmisión por las carencias de internet. Entonces, ya no transmito en vivo las charlas. Eso que algunas iglesias, por ejemplo, en San Luis Potosí, en una iglesia donde voy a estar, van a transmitir en vivo. O sea que eso ya no está bajo mi control, ¿no? Pero así, normalmente yo no lo hago, pero sí publico todas las charlas de la misión a medida que voy misionando. Las publico, pero ya las publico muy bien editadas, ¿no? ¿Y qué santo quiere ir contigo en esta misión a México? Pues hasta el momento San Martín de Porres, pero obviamente que yo voy, inmediatamente llegue a reportarme a la Morenita, a la Virgencita de Guadalupe. Por supuesto que sí, qué alegría. Pues por ahí se me antojan unas cosas muy, muy hermosas que ya te escribiré por el privado. Solo quiero que sepas que aquí tienes a una fiel seguidora tuya, a una persona que te admira y que siente un gran afecto por el amor y el trabajo maravilloso que haces. Tal vez yo considero, y ahora confirmo lo que te decía al principio, es uno de los programas más importantes que he hecho en mi vida. Y lo considero así por el valor nutricional tan extraordinario que has dejado a todas a nuestras almas para encontrar un caminito más firme, más práctico, más seguro. Y yo creo que ese es el verdadero camino de la santidad en este mundo. Te agradezco con toda el alma, Marino, lo que has nutrido mi corazón durante este tiempo de entrevista. Quiero agradecerte en nombre de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl de Miami, quienes se llevan el premio, como se dice allá en mi pueblo, el premio gordo, porque es en su canal en donde he tenido el privilegio de poder llevar a cabo esta entrevista. Y Dios hace las cosas de una forma tan maravillosa y tan perfecta, que es así como Él lo quería. Y hemos obedecido a su voluntad. Yo sé que nuestra morenita es mi advocación salvadora. Ella es quien a mí me rescató del mundo de la nueva era y del mundo. Y eso es algo que en la foto que tenemos tuya me da una emoción tan grande de verte con ella, porque sé que es como una señal de decir vamos en el camino correcto. Que la Santísima Virgen te acompañe, Marino, que te llene de fortaleza, que San Miguel Arcángel te siga protegiendo, como lo ha hecho hasta ahora con todos los santos y ángeles de Dios. De nuestra parte, quedamos abiertos, esta es tu casa, estamos para servir en lo que sea necesario, para seguir alentándote y rezaremos por ti, oraremos con mucho amor por esta misión en México. Quiero extender mi gratitud a Diana, tu asistente, que ha sido encantadora con nosotros, muy paciente. Por supuesto, tengo que agradecer a Benito Avilés, que está por ahí aguantándome a mí, del otro lado, y Jaime Reyes, quien con mucho cariño está llevando a cabo la dirección y el lanzamiento de Estelares Premium. Marino, unas palabras para despedir nuestro programa para todo tu público y para esta pobre sierva inútil. María Gabriela, pues primero que todo agradecerte por la invitación y por tus palabras tan cariñosas y sentidas y sobre todo por tu celo por la iglesia, por lo que haces, que eso es muy lindo, sentir esa sed tuya. Como le decía Jesús a Santa Teresa de Calcuta, tengo sed, que es lo que él dijo en la cruz, pero tengo sed de almas. Y esa sed es la que queremos saciar al Señor llevándole almas y tú lo estás haciendo y te felicito. Pues quiero decir que para mí es una oportunidad muy grande cada vez que podemos reunirnos a hablar de Dios, cada vez que podemos reunirnos a hablar de nuestra salvación eterna, cada vez que podemos reunirnos para descubrir cómo podemos ser mejores personas, cómo podemos darle luz a este mundo de tinieblas, cómo podemos ser esperanza y paz y gozo. Y eso es lo importante. La invitación es a eso, a vivir así, a vivir sin miedo, con esperanza, no dejarnos agobiar ni abrumar por los eventos del mundo. Hay mucho terrorista en la iglesia, terroristas religiosos que viven sembrando el miedo con mensajes catastróficos y con conspiraciones absurdas. Pero yo le invito a la gente a no vivir así.
Nosotros somos hijos de Dios, hijos de la esperanza, vivimos sin miedo y con una fe muy grande que nos dice, no estamos solos y vamos para casa. Maravilloso, Marino, gracias. Reza por favor por todos nosotros para que sigamos también tus huellas, tus pasos para ir hacia Cristo Jesús. Un abrazo inmenso, nos vemos prontísimo. Gracias de todo corazón una vez más y a cada uno de ustedes, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, gracias por habernos acompañado. Tenemos el reprise de este programa la próxima semana porque lo queremos volver a ver y poder aprender y nutrirnos de Marino Restrepo. Marino, que Dios te bendiga y cuando ustedes, amigos y amigas, quieran encontrarse con él, lo único que tienen que hacer es encontrar Peregrinos del Amor en el internet. Él está ahí para responder a todos nosotros. Gracias, Marino. Un abrazo. Dios te bendiga, mi hermano querido. Gracias. Bendiciones.